Buen día, chicos, chicas. Buen ¿Cómo día, andan? profe. Buen día, profe. Buen día. ¿Se pudieron levantar o no? ¿Costó? Ajá, Desde las 7 arriba. está bien ahí, esa me gustó. Que iba a levantarte igual a las 7, Angélica. Esa es Yo la sigo en la idea. cama, profe. Bien, esa es la gran ventaja que tiene este método. No sé cómo nos vamos a acostumbrar cuando tengamos que volver ahora. ¿Cuándo vamos a volver, profe? No sé. Yo creo que este es mi modo de vida. Encontré mi modo de vida. No, profe, por favor, no. Me encontré en el mundo, me parece. Es que así está buenísimo, profe. Vos estás en Así está. pijama, en Yo tu creo que pieza. mejor imposible. Para mí, por lo menos. No, la verdad que no. Es que yo hablé con una profesora y dijo que querían hacer, cuando vuelvan las clases, todo con barbijo y caretas, pero además de eso, que van a dividir en grupos de 15. Entonces, una semana un grupo tiene presencial y el otro tiene virtual. Sí, todavía, mira, yo hoy a la mañana escuché justamente la entrevista que le hicieron ayer, porque ayer tuvieron una reunión nacional con el ministro de la provincia y el tipo dice que es seguro que hasta el receso no pasa nada. No hay una fecha tentativa y todavía no hay un modo de cómo van a hacer. Hay Ah, entonces no ideas, es de entre lujo, ellas, nada. sí, entre ellas dijo, él no quiere dividir el grupo, así que lo que a él se le ocurrió, o sea, hasta ahora una de las ideas, que hay varias ideas, es que, por ejemplo, sexto año va lunes, miércoles y viernes esta semana y la otra martes y jueves. Y los otros al revés. ¿Entendés? Entonces va todo el grupo. Pero igual la escuela tiene que tener todas las condiciones. Aparentemente están diciendo que la escuela está teniendo todas las condiciones. No sería para nosotros el problema. Lo que sí sería para las escuelitas esas que están allá en la frontera. Pues nosotros Claro. tenemos al lado a Brasil. Eso es lo que no hay que olvidar, ¿viste? Así que bueno, veremos qué pasa. Igual un solo Bueno, colegio no chicos, van a chicas, alargar todo. vamos a continuar con... No, tiene que ser todo. Sí, sí. Claro, por eso yo Aparte, digo que el estaban diciendo, hay problema otra es idea por esa también, que escuelita. sea lunes, martes, sí, lunes, martes, miércoles y jueves, y viernes se tendría que limpiar el colegio, desinfectar. Entonces, bah, hay tanta disyuntiva ahí que, bueno, ellos deben estar trabajando a full en eso, ¿viste? Bien, todavía no hay nada, la cuestión es que todavía no hay nada, no se sabe nada todavía. ¿Sí? Hasta, por lo menos hasta después de las vacaciones, el ministro dijo, no hay fecha. Nosotros después de las vacaciones vamos a debatir qué es lo que va a pasar, de acuerdo a cómo vaya el contagio. Pasa que, como decíamos el otro día, todo bla, 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 pero teniendo en cuenta la situación de ahora y que estamos zafando nosotros. Ahora cae acá uno como pasó acá en Corrientes, creo que Saladas, provincia de Corrientes, que está cerca de Itaibaté, que vino un vago a visitar a la novia y ya de entrada contagió a 50, bueno. O sea, no, viste, siempre hay un galáctico por ahí que te arruina todo el postre, viste. Entonces, si no pasa eso acá, o algo así, todo bien, podemos tranquilamente empezar. Pero viste, si se empieza a aparecer un foco de contagio, que posada, que puede uno, no, yo le fui a visitar a mi tía y viene acá y reparte para todos lados, ojalá que no pase eso. Pero eso es lo que ellos están esperando, que en agosto esté todo como ahora. Una vez que está así, entonces sí pueden empezar. Y siempre sujeto a que si se empieza a expandir, se suspende todo otra vez. O sea, es una franela bastante importante. Así que nosotros tenemos esto acá articulado ya. ¿Sí? Yo lo que por ahí lamento del profe que no tiene, por empezar, que no tiene los PowerPoint. Ese está liquidado. Y el que no tiene la mecánica de hacerse una clase así y de dar de esta manera, ese está liquidado. Mejor dicho, los vagos están liquidados. Porque nosotros mal que mal, algo hacemos. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, ¿se ve ahí? Sí, sí. Bueno, habíamos quedado, ¿se acuerdan en esto? Habíamos hecho las formulitas químicas, pero siempre
apuntando a la cantidad de oxígeno que yo tengo que tener. ¿Esto se entendió todo? ¿Esto A, esto B, se entendió todo esto? O sea, lo van a tener que leer ustedes. Esto yo ya les puedo hablar así, porque ya están en el último año. Y ya nos estamos viendo muy poco, y nos vamos a ver poco en lo que queda. Lamentablemente, eso es lo que más, sinceramente, es lo que más lamento. Eso sí lo lamento. No poder estar junto con ustedes. Por lo demás, ¿sí? Así está piola. Bueno, acá lo que habíamos dicho es que cada uno de los componentes, ¿por qué les digo es que les va a servir? Porque cuando ustedes sigan alguna carrera en la facultad, ¿sí? Este análisis que nosotros estamos haciendo acá, o sea, la metodología que yo les pongo acá, es muy parecida a la que van a encontrar en cualquier facultad. ¿A qué voy con esto? Ustedes ya se están desprendiendo de lo que es la escuela secundaria, entonces lo que va a venir el profe, cada clase le va a un tema diferente. No va a volver atrás como hacemos acá en la secundaria. ¿Sí? Este tema que yo les di ahora, por ejemplo, ahora vamos a repasarlo otra vez. Pero si ustedes lo quisieran ir más a fondo, lo tienen que leer en sus casas y complementar con bibliografía. Justo esta época ayuda a que sea un poquito así, pero los que son más chicos que ustedes todavía no lo comprenden bien. Ustedes ya como, en general, es un curso excelente, ¿sí? En general son buenos alumnos, todos los de sexto. Las dos tandas vinieron muy bien, yo los conozco a todos. Yo les puedo decir eso, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vamos a repasar de vuelta, pero así va a ser. Cuando ustedes tienen que profundizar o leer algo, lo lógico es que ustedes, o por lo menos del apunte que yo le doy, lo tienen que leer, ¿sí? Después que lo damos, lo ideal sería que lo lean para afianzar lo que quedó en la clase. Y después, si quieren profundizar más, bueno, hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre eso, o con fundamento, decir, profe, acá no entendí esta parte, si puedo volver, si yo por ahí no le expliqué bien o no fui muy coherente con la explicación, yo rebusco otro material y les preparo otra cosa. ¿Sí? Pero esa es la manera que ustedes tienen que ir acompañando de esa forma. Y así va a ser de ahora en adelante para ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a ir de vuelta. Acá. Tengo carbono y oxígeno. ¿Cómo se combinan los dos? Por experimentaciones se sabe, aparte por el tipo de reacción química que tiene el carbono con el oxígeno, se forma dióxido de carbono, cuando hay suficiente oxígeno. Quiere decir, ¿sí?, que tengo acá una molécula de oxígeno y un átomo de carbono. Los dos se combinan y forman una molécula de carbono, de dióxido de carbono, perdón. ¿Está? Ahora, si tomamos los pesos moleculares, en realidad el peso del carbono es peso atómico, pero bueno, en general, por ahí se le suele llamar también, el peso del carbono es 12 kilogramos sobre kilomol, o mol con la M mayúscula, es lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo un solo mol, un kilomol de carbono, lo multiplico y me quedan 12 kilogramos. ¿Sí? 12 por C, que es la cantidad de átomos de carbono que tengo. Luego le sumo el peso molecular del oxígeno, acá sí es peso molecular, y me queda, ¿sí?, 12 más 32, me quedan 44 kilogramos de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, ¿cuánto pesa un kilomol de dióxido de carbono? 44 kilogramos. ¿Cuánto tiene un kilomol? Bueno, esa cantidad 6,02 por 10 a la 23, ¿se acuerdan? Moles de tal cosa. Eso pesan 44 kilos. En volumen, cada mol ocupa un volumen, ¿se acuerdan? El año pasado vimos en los gases 22,4 litros, cuando es un gas ideal. Eso es lo que ocupa. Pero bueno, ahora no vamos a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá el otro día? Quiero referirme a 1 kilo de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para hacer lo que vos conocés, Meyer, la reglita de 3 simple. ¿Sí? Si yo tengo para 12 kilos de carbono,
tengo 32 de oxígeno. Para 1 de carbono, divido 32, divido 12. ¿Viste que no te abandona la regla de 3 simple? Entonces, en lugar, acá yo pongo Esa me esta ya, proporción, pero eso te eso lo me va a ayuda. llevar por siempre. No, eso me ayuda a salir ingeniería, profe. Puede ser, como siempre decimos. En ingeniería también o sea, esta misma clase, este mismo apunte, es el que se da en 4º año de ingeniería en máquinas térmicas 1. El mismo apunte. Por ahí tiene algún agregado más adelante que son productos de la combustión, que ahí hay muchos gráficos y perderíamos demasiado tiempo. Pero estos cálculos, lo que vimos de poder calorífico, la fórmula de Gustall, la de Doublon, todo eso se ve en máquinas térmicas 1. ¿Sí? Con la diferencia, acá o en ingeniería, ¿sí? Los mismos calculitos simples, pero ojo, hay que saber, como siempre le digo, hay que saber qué numerito es el que tengo que poner ahí. Normalmente en ingeniería también, siempre al final terminás poniendo un numerito, una reglita de 3, un calculito rápido, ¿sí? Normalmente. Pero vos tenés que saber qué calculito hacer, qué número poner en la reglita de 3 simple. ¿Sí? No podés poner, como es fácil, yo pongo cualquier número. No, ya lo vimos en combustibles, cuando tenían que referir a una base húmeda o a una base seca. ¿Está? Por eso también es la misma cosa, lo único que hay que saber qué números usar. Entonces, ¿qué es esto? Es que es de 32 sobre 12. Si está del lado del oxígeno, quiere decir que es una proporción de oxígeno. ¿Proporción de qué? Y la cantidad de oxígeno para quemar 1 kilo de carbono. Eso es. 32 sobre 12, ¿cuánto va a dar? 1, y pico. ¿Sí? No, 2, algo va a dar. ¿Sí? Porque 3 sería 36. 2, algo va a dar 2 veces y poco la cantidad, o sea, 2, algo kilos de oxígeno para quemar 1 kilo de carbono. Eso es lo que lleva. Eso es lo que está diciendo ahí. Y del lado de arriba siempre va a ir el peso del oxígeno que tengamos y abajo el de carbono. Sí, la proporción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para 32 de oxígeno, ¿sí? Necesitas 12 de carbono, para 12 de carbono, ¿sí? 32, 12 es la proporción de oxígeno a carbono que tenés. ¿Está? 32 de oxígeno por 12 de carbono, que da 2, algo. Esa es la proporción. ¿Y en qué unidades? Es lo mismo que nosotros por ahí cuando dimos ayer en termodinámica, que le hacemos énfasis con el profe en las unidades. Las unidades acá, ustedes que ya están en el último año, las tienen que tener muy en cuenta. Si yo tengo 32 sobre 12, no es, y ahí es donde está el numerito simple que es acá y en ingeniería el numerito simple, pero ¿qué es eso? Y esto es kilogramo, como dice acá, de oxígeno por kilogramo de carbono. Y ahí yo veo las unidades y me explica más de lo que dice el número. Cuando yo miro las unidades, me explica más de lo que dice el propio número. Porque son la cantidad de oxígeno que demanda la cantidad de carbono. Esa proporción es la que yo estoy analizando. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando vamos al hidrógeno. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Sí, grande, profe. Bien, ahora vamos a analizar acá el hidrógeno. El hidrógeno acá lo mismo, lo único que tenemos, podemos decir, una molécula de hidrógeno y media de oxígeno. O sea, como el oxígeno normalmente siempre está de a pares de átomos, entonces el químico lo que está acostumbrado es poner media molécula de oxígeno, no es doble. Entonces en lugar de poner O nomás acá, le pone media molécula de oxígeno, porque esto es algo que se cumple, que está siempre de esa manera. ¿Sí? Siempre está el oxígeno, salvo que sea ozono, pero eso normalmente en el ambiente hay muy poquito ozono, que es el producido por algunas máquinas térmicas o procesos industriales. ¿Sí? O en la estratosfera que hay ozono, que sería O3. Pero normalmente lo que usa la máquina térmica para quemar es oxígeno diatómico o oxígeno molecular. Y esto se convierte en agua. Ojo, esto libera energía, que ya lo vimos eso. ¿Sí? Ya calculamos antes qué cantidad de energía libera esto. Y ahora, también calculamos antes la energía que libera esta reacción química.
¿Sí? Ahora, bueno, ahora hago de acá en adelante pavadita matemática. Si me escucha un profesor de matemática no le va a gustar. No, a lo que voy a eso no es que matemática sea pavada, sino que cuentas sencillas de matemáticas son las que aplicamos acá. ¿Sí? Cuenta de tabla de multiplicar, pero hay que saber qué poner acá. Si yo multiplico por 2 acá y por 2 acá, ¿sí? Lo que consigo es eliminar la fracción simplemente. Entonces lo que yo obtengo acá sería 1 kilogramo, acá le pongo los pesos moleculares, ¿sí? Eso es lo que pongo acá. Cada átomo de hidrógeno pesa 1 kilogramo por kilomol. Es el átomo más liviano de la tabla periódica, de la tabla periódica de la naturaleza, iba a decir. Porque está conformado por un electrón, un protón y un neutrón, ¿o no? Ojo ahí. El hidrógeno no tiene neutrón, por eso es muy difícil envasarlo. Por eso es muy difícil envasarlo. Porque es tan pequeño el átomo que se filtra por cualquier lado. Y aparte es explosivo cuando se junta con el oxígeno, ¿sí? Entonces él no hace falta chispa, no hace falta nada. Uno larga hidrógeno y él le larga una llamarada directamente, ¿sí? Bien. Entonces, esto acá, puesto que esto se va desprendiendo con una cierta cantidad de energía, que es la energía cuando tiene la ignición el combustible, se desprende por un lado carbono, se disocia la molécula, ¿sí? Si yo tengo una molécula de hidrocarburo, tiene carbono e hidrógeno. Se separan los dos componentes y cada uno se mezcla con el oxígeno. El carbono ya lo vimos en qué proporción, y está acá en esta proporción, ¿sí? Si divido acá todo por 2, me queda que 1 kilogramo de hidrógeno se combina con 8 kilos de oxígeno molecular, ¿sí? Este también está en forma molecular. Una ventaja porque es un poquito más grande la molécula que el hidrógeno solo, ¿sí? Bien, entonces estos se combinan así y dan 9 kilos de agua. Esa es la proporción. Por eso cuando estamos en moles, 1 más 1 puede ser 1, pero cuando estamos con pesos, 8 más 1 es 9. Cuando estamos haciendo con pesos, se suman las cantidades, ¿sí? ¿A qué es lo que voy? Fíjense, un átomo de carbono o un mol de átomo de carbono más un mol de átomo de oxígeno da un mol de molécula de dióxido de carbono. O sea, 1 más 1 es 1 si uno hace molarmente. ¿Está? Pero en cambio, en el caso de los pesos, me da la suma realmente. Pero recuerden que tienen que ser los pesos, las masas moleculares. Yo estoy repitiendo cosas por ahí básicas de química. Yo química tengo hasta un poquito más que eso nomás. Pero lo que sí, todos tenemos que recordar esa parte para poder entender esto. Y al final se dice, fíjense las unidades, 8 kilos de oxígeno para 1 kilo de hidrógeno. Acá no le puse el 1 abajo porque en las fracciones uno no acostumbra a poner sobre 1 acá. ¿Sí? Y ahí se ve mejor todavía esto. 8 kilos de oxígeno por cada kilo de hidrógeno. Si yo invierto la fracción, ¿sí? Si yo invierto la fracción, me queda 1/8. ¿Pero qué es esto? Kilogramo de hidrógeno sobre kilogramo de oxígeno. ¿Sí? Si yo multiplico por la cantidad de oxígeno, ¿sí? Acá se va oxígeno con oxígeno y me queda la proporción de oxígeno que se combina con hidrógeno, que era lo que habíamos visto nosotros antes, ¿sí? Cuando yo descontaba, y que es lo que vamos a ver ahora en esta parte. A este O sobre 8 yo les cuento la proporción de hidrógeno que está combinada ya con el oxígeno. Por eso le resto como hacíamos antes, ¿sí? O sea que este 8 va afectado, ¿sí? A este 8 no es todo hidrógeno. Si tendríamos un combustible líquido que no tiene agua, perfecto, va 8 por H, como vimos acá, directamente, ¿sí? 8 por la cantidad de hidrógeno que tengo, ¿sí? Ahora, si yo tengo agua, le tengo que descontar ese O sobre 8 para tener la proporción real.
Y acá dice, O sobre 8, cantidad centesimal de hidrógeno. ¿Sí? Cantidad centesimal de hidrógeno, o sea, proporción quiere decir, que se encuentra combinado con el oxígeno del mismo combustible dando agua de combinación. Por eso es que ya está combinado con el hidrógeno, por eso le pongo, para esa cantidad de hidrógeno, cuánto oxígeno sobre 8 es lo que está combinado con ese hidrógeno. Por eso esto es una cantidad de hidrógeno, esto acá. ¿Sí? Y si yo le resto esto a esto, lo que está entre paréntesis es el hidrógeno disponible para combinarse con el oxígeno para dar agua de formación, pero esta agua de formación es la que me da la energía del combustible, que es esta acá. Esa es la que me da la energía. ¿Se va entendiendo? Se le cortó todo, profe. ¿O se cortó todo? Por eso estaba preguntando, porque lo veía demasiado. Profe, No los escuchaba opinar. muchos tuvimos problemas con Sí. el internet, se nos cortó como por 10 minutos por ahí. 10 minutos. Bueno, cuando vea así, mándenme un mensaje, yo tengo el teléfono acá al lado. Y ahí, acá hay mensaje. Ah, vino un viento y chao luz. A la pucha. Bueno, a ver. Bueno, ahí yo tengo listo el teléfono como para que cualquier cosita me avisen. Voy a ir para atrás de vuelta. ¿Lo del carbono quedó? Vamos de vuelta con el hidrógeno. Sí, sí. ¿Se escucha? Bueno. Bien, a ver, vamos de vuelta acá. Tengo 1 kilo de hidrógeno. Tengo 1 kilo de hidrógeno. ¿Sí? Para poder quemar esta cantidad, ¿cuánto necesito? 8 kilogramos de oxígeno. ¿Sí? Imagínense tener un recipiente. Pueden ser los dos de volumen iguales, uno está más comprimido que otro. Pero yo pongo en una balanza el hidrógeno que pesa 1 kilo y para poder quemar todo ese hidrógeno, tengo que poner en la balanza el otro recipiente con 8 kilos de oxígeno. ¿Sí? Así como está en la naturaleza, H2 y O2. ¿Sí? Esa es la proporción que yo tengo que tener. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿hasta ahí va? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien ahí, bien acá. Ahora fíjense lo que se hizo acá. Vamos a explicar más detalladamente esta parte que por ahí no queda muy claro esto. Dice, en caso de que el combustible contenga oxígeno, que esto ya lo vimos, ¿sí? Parte del hidrógeno se combina con el oxígeno o ya se encuentra combinado, por lo que la cantidad de oxígeno del aire que se necesita para combinarse con el hidrógeno libre será menor. ¿Sí? O sea, si es un combustible líquido, voy a tener todo esto. Esto no lo voy a tener. O sea, esto, si es un combustible líquido, esto lo tacho. ¿Sí? Porque no tiene oxígeno el propio combustible. Salvo que sea un alcohol, tiene, pero ahí se descuenta eso. Pero los combustibles líquidos fósiles como el gasoil, la nafta, querosén, fuel oil, no tienen oxígeno adentro. No tienen agua. ¿Sí? Entonces, yo lo contemplaría de esta manera, así. ¿Por qué? Por la misma relación de 8 kilos de oxígeno, o sea, la proporción. Recuerden que nosotros acá estamos calculando la cantidad de oxígeno. ¿Sí? El 8 por H, ¿qué sería? Fíjense. ¿El 8 en qué unidades está? Lo vamos anteriormente. ¿Sí? 8 kilos de oxígeno para 1 kilo de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, 8, voy a activar esto. ¿Qué pasó? Ahí está. Tengo 8 kilogramos de oxígeno sobre 1 kilogramo de hidrógeno.
Ahora, ¿cómo yo voy a saber la cantidad de oxígeno si yo, por ejemplo, tengo 5 kilogramos de hidrógeno? Regla de tres simple. ¿Qué hago? Multiplico. Ocupa la lógica. Exacto, por 5 kilos de hidrógeno. Pero esto me va a dar en oxígeno, y claro, porque yo tacho todo. ¿Sí? Eso cuando me da directamente la cantidad de los kilos de hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta es la proporción de oxígeno que yo tengo que hacer, de tener por kilo. Si yo tengo 5, le multiplico, voy a tener que tener 40 kilos de oxígeno. Pero eso es muy específico. Nosotros por lo general tenemos relaciones de proporción. ¿Sí? Tenemos relaciones de proporción. ¿Qué significa eso? Que el H ese que yo tengo ahí, que yo doy, ¿sí? Que el H ese que yo doy, aparte no puedo sumar esas cantidades así como están. ¿Sí? Porque yo tengo que, o sea, un combustible no puedo decir, este combustible tiene 5 kilos de hidrógeno y 3 kilos de carbono. No, lo que se da es una proporción. Por ejemplo, 18% de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa este 18% de hidrógeno? 0,18 kilogramos de hidrógeno por 1 kilogramo de combustible. O sea, el combustible tiene esta cantidad. Y ese es el que yo tengo que mezclar. Al multiplicar estos kilos de hidrógeno, me queda kilogramo de oxígeno sobre kilogramo de combustible, que se necesitan para quemar la parte del hidrógeno. Después el carbono me dará alguna porción más de kilogramo de oxígeno sobre kilogramo de combustible. Y ahí sí puedo sumar todas las cantidades. ¿Sí? Y voy a tener al final tantos kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de combustible. Ya sin distinguir qué cantidad de hidrógeno ni qué cantidad, pero ya lo hice anteriormente. Profe, ¿no se puede multiplicar? Profe, ¿no se puede multiplicar por 8 nomás los kilogramos de hidrógeno en ese caso? O sea, el 0,18 por 8 y ahí para hacer el oxígeno. Claro, claro, pero este H es el que yo te estoy diciendo ahora. Ese H es el que está en proporción. ¿Sí? A ver, en el trabajo práctico, por ejemplo, ¿ves? Se te da así. Cantidad de oxígeno teórico. Vos tenés, porque primero está el análisis, porque vos, cuando fijate, tratá de imaginarte, cuando vos tenés combustible, vos tenés un pedazo de carbón, un pedazo de leña, vos no sabés cuánto tiene. Ahora, cuando vos haces el análisis, te da esto que está acá. Si vos tenés un mini laboratorio, vas a hacer este cálculo, que es el cálculo elemental, que tenés todos los componentes por separado. O podés tener un laboratorio más rudimentario y hacer las proporciones, por ejemplo, de ceniza, de materia volátil, ¿sí? Todos esos análisis, que es el inmediato tal cual. Cualquiera de los dos análisis que vos hagas tiene un método para calcular, ¿sí? Las proporciones, el poder calorífico, y también ahora vamos a calcular la cantidad de oxígeno que demanda, o de aire al final del tema. ¿Sí? Esa es la idea acá. Pero si yo no sé qué porcentaje tiene el carbono, por ejemplo, no puedo poner, meterle 2 kilos para el carbono, meterle 1 kilo para el hidrógeno, ¿te das cuenta? O sea, la otra es que vos vayas probando con cantidades de aire, o que tengas un sensor de oxígeno como tienen los autos en la salida de la chimenea. Pero ya tenés que tener todo un sistema de control. Pero si yo ya sé Sí. el porcentaje, le puedo dar el kilo que, o sea, por ejemplo... Por supuesto que sí. Bueno, y esa es la idea. Acá teóricamente ya hicimos el análisis. Entonces, cuando vos tengas ese H minúscula que nosotros teníamos ahí, este H acá, ¿sí? Ese H es 0,0456, escrito en proporciones, no en porcentaje, como hicimos hasta ahora. ¿Sí? Para ese problema, ese H que está ahí es 0, o sea, el 4,56%. Esto sería 0,0456. ¿Sí? Eso sería ese H que está ahí, para ese problema. ¿Sí? Como se nota que es un carbón ese porque no tiene nada casi. ¿Sí? Ahora, si fuera un diésel o otra cosa, sería 15 acá más o menos.
Fíjate la cantidad de carbono que tiene. Por eso se le llama carbón, porque tiene puro carbono. Pero Sí. lo que yo voy, dado el análisis químico, determina la cantidad de oxígeno teórico para la combustión. Bueno, si yo ya puedo decir que tengo 1 kilogramo de combustible y digo, bueno, entonces si tengo 1 kilogramo de combustible hay 833 gramos de carbono, Exacto. 40, o sea, ¿para qué tanto cálculo si puedo hacerlo así de esa manera más corta? Sí, es que es así, pues yo le estoy haciendo como un repaso acá de cómo era que se calculaba todo eso. Ahora yo les pregunto, ¿va a tener descuento o no va a tener descuento? O sea, ¿ese combustible tiene agua adentro? Sí tiene, tendría que contestar ustedes. ¿Por qué? Porque yo veo que acá tiene oxígeno en el análisis elemental, que ya está seguramente combinado con con el hidrógeno. O sea, que no es todo este 4,56%. Hay que descontarle lo que le afanó el oxígeno, por decir así. ¿Sí? Entonces, este O2, este 5%, ¿sí? Es el que va acá. ¿Sí? Porque este 1/8 acá es lo que se combinó. Fíjense que 1/8 está en el hidrógeno. Es lo que se combinó con el oxígeno que estaba ahí. Por eso es que acá va el porcentaje de oxígeno. Porque esto sería para 1 kilo. Acá está escrito en forma resumida. ¿Sí? Acá está escrito en forma resumida. Porque lo que iría ahí sería la proporción de oxígeno multiplicada por 1/8. Así sería eso. ¿Eh? Y ese 1/8 es la proporción de hidrógeno multiplicado por el porcentaje de oxígeno. Acá está resumido. ¿Sí? Esto es kilogramo de oxígeno sobre kilogramo de combustible. ¿Sí? Y esto, ojo ahí, es kilogramo de hidrógeno sobre kilogramo de oxígeno. ¿Sí? Es kilo de hidrógeno sobre kilo de oxígeno. Esa es la proporción. Esto creo que nunca le había dicho así. Entonces, yo simplifico los dos y me queda kilo de hidrógeno por kilo de combustible. Esta fracción acá, ¿eh? ¿Se dan cuenta? O sea, es hidrógeno eso. Pero de acuerdo al porcentaje, a la proporción que roba el oxígeno al hidrógeno, o sea, que necesita el oxígeno para combinarse con algo de hidrógeno, es lo que él saca, es lo que él extrae cuando tengo oxígeno en el combustible sólido, que es lo mismo que cuando tengo agua formada en el combustible. ¿Está? Bien. ¿Qué van a tener que hacer aparte de esta explicación? Porque más a fondo, imposible. La van a tener que leer, leer y preguntar. ¿Sí? Así va a ser en la facultad el año que viene. Cualquier facultad que ustedes hagan, ¿eh? Yo no estoy diciendo que de acá tienen que estudiar solo ingeniería. No, no. En cualquier facultad o estudio terciario que hagan, el profesor le da una guía y usted en su casa tiene que profundizar lo que le da el profesor. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos lo del azufre, que lo habíamos visto en la clase pasada, y acá tenemos la formulita esa que vos decías, Tomás, que ya está todo armado. Lo único que yo hice hasta ahora es volver a explicar qué es cada cosa de esta para que ustedes la tengan clara. En lo del azufre quedó claro porque es 1-a-1 la relación, es 1 kilo de azufre por kilo de, perdón, 1 kilo de oxígeno por kilo de azufre, y lo multiplicamos por la proporción de azufre que hay en el combustible, y también me queda kilogramo de oxígeno por kilogramo de combustible. O sea, todos estos términos me dan en estas unidades. Por eso las puedo sumar. ¿Sí? ¿Esto qué es? Los kilos de oxígeno por kilo de combustible. Ah, la pucha. ¿Y esto qué es? Kilo de oxígeno por kilo de combustible. ¿Y esto qué es? Kilo de oxígeno por kilo de combustible. ¿Y están todas las mismas unidades? Claro, por eso se puede sumar. Pero por eso le expliqué el cálculo previo. ¿Por qué? Porque la fracción que me dice acá es correspondiente al oxígeno que necesita para quemar el carbono. Esta fracción que está acá es la cantidad de oxígeno que necesita para quemar el hidrógeno, inclusive descontando lo que ya se combinó con el agua. Y esta cantidad que está acá es la proporción de oxígeno que voy a necesitar para quemar esta porción de azufre que tiene el combustible. Por eso que después se suman todas. Y obtengo una cantidad total. Chicos, chicas,
¿Quedó hasta ahí? Bien. Ahora vamos a avanzar un poco más. Como resulta ser, que ya dijimos la clase pasada, no es suficiente solamente decir el oxígeno, sino que tengo que decir el aire. Entonces yo tengo que tener una mayor cantidad en kilogramos de aire, ¿sí?, para poder quemar esa cantidad de oxígeno. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo un recipiente acá, como una especie de garrafa. Si yo tuviera todo esto, y esto es lo que yo necesito, esto es el oxígeno teórico. ¿Sí? Todo este oxígeno es lo que yo necesito para quemar. Pero resulta ser que si yo tomo una proporción de aire para tener esta cantidad de oxígeno, y yo tengo que tomar esta cantidad, esta garrafa mucho más grande, para tener esta cantidad de oxígeno. Porque todo esto es nitrógeno y otras poquitas cositas que hay ahí. Algunos otros gases en menor proporción. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo tuviera esto en una garrafa con oxígeno, listo, perfecto. No hago, de ahora en adelante no hago más ningún cálculo. Pero es muy difícil, es muy caro y es muy peligroso. Por eso lo que yo agarro es meterle un ventilador y soplar cierta cantidad de aire por un caudal de aire, por decirlo. Pero resulta ser que el oxígeno está ocupando un porcentaje nada más. Si está en masa, habíamos dicho que, ¿se acuerdan? 23% a 76%, así era, algo así era. Vamos a mirar la tabla. ¿Sí? En peso, en masa, como dijimos recién, que hasta ahora venimos calculando en masa, necesito 20, o sea, es solo el 23% lo que yo tengo de oxígeno. ¿Sí? Por eso que yo tengo que dividir, es lo mismo que yo multiplique por un factor, de modo que agrande esta cantidad de oxígeno, que yo divida por 0,233, ¿qué va a pasar acá? Esto se va a agrandar. Es lo mismo que yo le multiplique por 1,767. ¿Sí? O sea, le agrando un 76% más a esa cantidad. ¿Por qué? Porque está el compañerito que es el nitrógeno ahí. O sea, si yo quiero, en definitiva, si yo quiero esta cantidad de oxígeno para quemar, necesito meterle mucho más de aire, porque el nitrógeno ocupa mucho más masa. ¿Se entiende eso? O sea, yo necesito, para tener esa proporción de oxígeno, un montón más de aire. ¿Cuánto más? Y lo que ocupa el nitrógeno para poder ocupar esa porción de oxígeno. Chicos, ¿se entiende o yo le estoy hablando en turco a ustedes? Profe, y por ejemplo, si nosotros hacemos un fuego al aire libre y Sí. toma el oxígeno solamente del aire, entonces está quedando más nitrógeno en el aire. ¿O ¿Sí? ocupa algo de nitrógeno también, o no ocupa No, absolutamente el nada? nitrógeno, inclusive a esa combustión que vos decís que está hecha a presión atmosférica y que las temperaturas son solamente las que hay ahí en el foco de incendio, el nitrógeno se va solo o se combina por ahí con algún otro. Si tiene algo de azufre la madera, se va a combinar ahí o va a salir al aire como un gas inerte. Entonces, ¿Sí? cuando siempre te dicen que en una habitación cerrada no hagas fuego, es porque se consume todo el oxígeno y queda solo el nitrógeno en la habitación. Sí, pero no es lo que te envenena el nitrógeno, tanto, sino la falta de oxígeno. Claro, claro, la falta de oxígeno, sí. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Aparte, cuando vos empezás a respirar mal, exhalás como cualquier motor de combustión. Cuando vos empezás a respirar mal, en lugar de exhalar, nosotros exhalamos lo mismo que largan los autos, dióxido de carbono y agua, en general. Si vos empezás a respirar insuficiente oxígeno, empezás a exhalar monóxido y volvés a respirar el monóxido y ahí te empezás a envenenar solo. ¿Sí? Empezás a respirar monóxido, inclusive cuando respirás mucho dióxido, también es venenoso. Siempre, o sea, no hay nada que en grandes cantidades sea bueno. Todo es en la justa proporción. Pues si el agua es vital, ¿y por qué se ahoga la gente entonces? Por exceso de agua. ¿Te das cuenta? No sé si me explico ahí. Bueno, entonces acá al final, al dividirle por 0,233, que es una rayita de 3 simple,
Nuevamente, fíjense la importancia del análisis de unidades, ¿sí? Que ayer se lo recalcamos a los chicos con el profe y hoy a ustedes con mucha más razón. ¿Qué es el 0,233? Fíjense que acá dice, si por cada kilo de aire se tiene 0,233 kilos de oxígeno, o sea que el 0,233 son kilogramos de oxígeno sobre kilogramos de aire. ¿Está? Si yo lo pongo abajo, este kilogramo de aire pasa arriba. O sea, queda acá arriba y ahí me queda kilo de aire y este kilo de oxígeno se va con la cantidad de oxígeno teórico que yo tenía. ¿Ahí está? Vamos a hacerlo un poquito más prolijo porque no salió muy bien. Cuando yo tengo el oxígeno teórico, ¿sí? ¿Qué me daba el oxígeno teórico? Kilogramo de oxígeno, ¿sí? Me da kilogramo de oxígeno sobre kilogramo de combustible. Ahora yo le multiplico por 1 sobre 0,233 kilogramos de oxígeno sobre kilogramo de aire. Esto por fracciones pasa arriba y esto se va con esto. ¿Qué me quedó al final? Kilogramo de aire sobre kilogramo de combustible, que es lo que yo necesito. Pues yo le voy a meter aire, no le voy a meter con un tubo de oxígeno a la caldera eso. ¿Se entiende eso, chicos? En la proporción correcta, ¿no es cierto? Que estamos hablando en masa. Estamos hablando en masa todavía. Si yo quiero ahora expresarlo en volumen, lo que hago es muy sencillo. ¿Se acuerdan de la famosa formulita densidad es igual a masa sobre volumen? Bueno, ahora si yo quiero despejar volumen de acá, ¿cómo hago? Masa sobre densidad. O sea que esto, dividí la masa, que era el kilogramo de aire que tenía, dividido la densidad del aire estándar a condiciones estándar. Presión atmosférica estándar, que acá zafamos muy bien en estas máquinas de combustión externa, porque siempre esto se está llevando a cabo en una presión atmosférica normal o parecida a la normal. Entonces la densidad es esta. Igualmente después hay correcciones, pero a 0 grados centígrados, por eso es alta la densidad. A presión atmosférica estándar es 1.1 más o menos. ¿Sí? Yo pongo la densidad del aire y me queda expresado en volumen. Por eso acá dice metro cúbico de aire sobre kilogramo de combustible. Fíjense cómo venimos afectando la... ¿Sí? Usamos un poco de química para obtener el oxígeno teórico. Después, como yo pretendo aire, no oxígeno, le agrego la proporción de oxígeno, o sea, agrando la cantidad de masa porque yo voy a meter aire, no voy a meter oxígeno. Ahora digo, no, quiero expresarlo en metro cúbico porque normalmente el gas se mide en volumen. ¿Sí? Si yo soplo con un ventilador, voy a ver que el caudal que sopla el ventilador, el año pasado habíamos visto caudal másico y caudal volumétrico, y el caudal que normalmente maneja un ventilador es metro cúbico por hora. ¿Sí? O sea, caudal volumétrico. Sí. ¿La densidad esa de qué es? ¿Del aire o de qué? Del aire, exactamente, la densidad del aire. Que el año pasado lo calcularon un montón de veces ustedes. Lo único que acá, esa densidad está dada a 0 grados centígrados. Ahora viene la corrección por temperatura. Porque es un volumen. Si una masa no se corrige, porque la masa es masa. Acá viene la corrección por temperatura. Resulta ser que nosotros, más en nuestra zona, ni en invierno, fíjense el invierno que estamos teniendo hoy, por ejemplo. O sea, es muy raro hacer el cálculo para 0 grados centígrados. Esto acá sale del coeficiente de dilatación de los gases, el cual es influido por la temperatura ambiente. Esta T sería temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Temperatura en grados centígrados. Y alfa es 1 sobre 273, que es el coeficiente de dilatación volumétrica del gas. Si yo lo afecto por eso, voy a tener, fíjense a lo que progresamos, el volumen de aire por cantidad por kilo de combustible, que es muy sencillo porque el combustible sí, como es sólido, lo medimos en kilogramos. Volumen de aire necesario por cada kilo de combustible que yo quiero quemar, ¿sí?
a la temperatura que yo lo quiero quemar, a la temperatura que estoy metiendo el aire. Si el ambiente está a 32 grados, acá donde dice la T va a 32 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Ahora vamos a calcular la cantidad de aire real. Bueno, a ver qué dice acá. Para la combustión, para que la combustión sea completa, es necesario que todos sus elementos activos estén en contacto con el oxígeno. Pero la mezcla de aire combustible se mueve en forma continua a través del generador y es muy difícil lograr en corto tiempo de permanencia dentro del mismo, bla, 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 bla. Bueno, ahora viene la explicación esa. Resulta ser que solamente yo voy a poder darle esta cantidad de aire en la proporción que me dice acá, que es bastante teórica, por eso es aire teórico todavía acá, es A sub T todavía es. Solamente el único combustible que puede lograr eso es el combustible gaseoso, porque ya está en forma de gas. Y la combinación con el aire es casi la perfecta. Es la cantidad casi que dice acá. Ya cuando yo estoy metiendo combustible líquido, ya tengo que ponerle un poquito más de aire. ¿Por qué? Porque a las gotas de combustible le cuesta mucho encontrar al oxígeno del aire. Encuentra moléculas de aire, no de oxígeno. Entonces, eso hace que se retarde la combustión. Sí. Dos consultas. Sí. ¿Por qué ponemos 1 más alfa por T y no 1 más 1 sobre 273 por T? Si el total es un número fijo. Sí, no hay problema. Vos cuando ponga en tu carpeta, ponelo así. No, pero, o sea, ¿por qué le llamamos alfa? Es para recordar simplemente que alfa es el coeficiente de dilatación volumétrica de un gas. ¿Sí? Es para no poner acá el 1 sobre 2 en el, es para recordar simplemente que es parte de la teoría de física del año pasado. ¿Sí? Simplemente es eso nada más. Que era beta cuando es superficial y gamma cuando es lineal. Me parece que eran esas letras. Por ahí cambia un poco. Y la otra pregunta es, ¿por qué cuando calculamos el oxígeno no le agregamos la fórmula de temperatura? Y porque es un proceso progresivo. Pero porque si yo solamente si yo compro una garrafa de oxígeno, no importa. Sí, ahí calculas con y le afectás a la temperatura, nada, no hay problema con eso. Lo que pasa es que lo que vos me decís es un caso particular. Si yo voy a quemar con oxígeno, es un caso muy particular porque el principal problema no es ese, quemar oxígeno, sino que el principal problema de quemar con oxígeno es el peligro que corre todo. Primero vas a tener que asegurarte de que no explote nada. ¿Sí? Ese va a ser tu principal problema. Después, cuando va a abrir la válvula de oxígeno, bueno, quemás y vas a quemar con la proporción que hice acá. ¿Sí? El hogar va a ser el 70% más chico, va a ser el hogar, porque va a tener puro oxígeno, no vas a tener ese volumen que ocupa el nitrógeno, entonces va a ser mucho más chiquitito. Pero por otro lado va a tener que ser grande, porque la superficie que tenés que calentar es grande. Así que ahí va a tener que resolver ese problema. Y va a tener que tener continuamente un control muy estricto, porque cuando se te va un poquito la cantidad de combustible, las llamas te pueden salir por el costado de la caldera y puedes hacer explotar algo. O sea, es un tema muy complejo el quemar oxígeno puro, porque el oxígeno no va a reaccionar solo con el combustible, reacciona con todo lo que ve. Te va a corroer las paredes de la caldera, te va a corroer la parrilla, los tubos de agua, él reacciona con lo que vos le pones adelante. ¿Sí? Bien. Entonces es progresivo. Se puede combinar, como vos dijiste, si usás solo oxígeno, se puede combinar directamente con el oxígeno y afectarlo por la temperatura. ¿Sí? Se puede hacer eso. Simplemente lo que harías es sacar este 0,233 de acá. ¿Sí? Y el 1,293 ponerle el correspondiente al oxígeno para expresarlo en metros cúbicos, no al aire. ¿Estamos? Que es parecido inclusive. Bueno, resulta ser que esos problemas que yo les comenté, ¿sí?, suceden en todas las máquinas térmicas. ¿Qué quiere decir? Que las porciones de combustible necesitan una cantidad extra de aire debido a que a la imperfección de la combustión
si yo le tiro la cantidad justa de aire como me salió una fórmula. O sea que hay una cantidad de aire extra que yo le tengo que tirar, ¿sí? Una cantidad de aire extra que yo le tengo que tirar, ¿sí? La cual nosotros le vamos a llamar a la totalidad de eso aire real, ¿sí? O sea que el aire real va a ser el aire teórico que nosotros calculamos por un extra de porcentaje, 1 más E, que ese E sería el porcentaje extra que yo le tengo que tirar a ese combustible. Por ejemplo, si es un 15% si E es 15%, escrito en proporciones, es 0,15. Entonces yo tengo que multiplicarle al aire teórico por 1,15. Es muy sencillo eso, chicos. ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos, cualquier cosa, qué sé yo. Quiero incrementar mi ración de comida en un 20%, entonces peso lo que yo comí hoy y le multiplico por 1,2. Y ahí me da el 20% más. Es lo mismo. ¿Se entiende eso, chicos? Chicas. Ahora, ¿cuánto más? ¿Y cuánto sería la recomendable? Mirá, eso es lo que te iba a decir. Hay un mínimo recomendable, ¿sí? Que es esto acá se le llama M, el grado de dilución, o el 1 más E, lo mismo que poner M. Y hay un M mínimo que lo sacamos de esta tablita. ¡Qué grande! ¿Eh? ¿Vieron que le facilité todo al final? Al final uno mira la tabla y dice, si tengo leña le tengo que dar un 50-60%. Si tengo un carbón fósil, menos. Fíjense el gas. Entre un 15 y un 20 nada más. El fuel oil, 10, un 20. Carbón pulverizado, ojo, acá depende qué gas. Si es el GNC, se le agrega bastante porque ¿saben lo que tiene el GNC? Tiene mucho dióxido de carbono, que no es combustible. Entonces, por eso es que en ese tipo de gas le tengo que agregar más aire. ¿Sí? Fíjense acá, carbón cargado en forma automática, que sería polvillo de carbón, entre un 20 y un 30%. Acá, carbón pulverizado bajo. Y carbón cargado en forma de dosificadores, 20 a un 30%. Después en hogares vamos a ver cómo son las dosificaciones de combustible. La cuestión es la siguiente, que yo a la fórmula que sacamos le tengo que afectar por un M mínimo, ¿sí? Este aire teórico es el que habíamos sacado. Ahora, el aire mínimo, ¿por qué aire mínimo le llamo? Porque yo le puedo poner un 50% de exceso, pero hablamos que es malo ponerle demasiado exceso porque se lleva mucha cantidad de energía en forma de calor. O sea, yo estoy calentando aire de balde. ¿Sí? Estoy calentando aire de balde. ¿Se entiende? El aire real es una relación que hay entre estos dos. Es el porcentaje que me va a dar esto. ¿Sí? Es un M hipotético. Ese sería el aire real. O sea, porque por ahí me pueden preguntar qué diferencia hay entre el aire real y el aire mínimo. El aire real es el aire teórico por una M, un exceso, que yo lo puedo manejar de acuerdo a lo que a mí me parezca. Ahora, el aire mínimo es más preciso que este todavía, porque está hecho en base a la tablita, por ejemplo, esa, o en base de un análisis que yo puedo hacer. Normalmente nosotros vamos a usar la tablita. Es muy práctico. Hasta en ingeniería se usa la tablita esa. Entonces, el aire mínimo sería, en lugar de tener una M que está escrita en forma como para decir que yo le pongo un exceso, acá ya está más preciso esa cantidad, diciendo que es un M mínimo por el aire teórico que nosotros calculamos. ¿Y cuánto vale ese M mínimo? Es el que nosotros sacamos de la tablita. De acá. ¿Ven? Profe, Sí. una pregunta. Yes. ¿Cómo se hace cómo hacen para calcular la cantidad de aire que ingresa a la cámara de combustión de un auto? O sea, no es la misma la velocidad con la que ingresa a 100 km por hora que a 150 con la apertura de la válvula. ¿Y cómo hacen para...? Bueno, ahí vos ya te fuiste al tema siguiente, un par de temas siguientes. Te tiro un dato.
vos para calcular en un motor de combustión, me estoy saliendo mucho del tema, aclaro. Vos para calcular la cantidad de aire que va a entrar al motor, vos tenés lo que se llama V punto, o sea, un caudal volumétrico también. Pero este caudal volumétrico en el motor de combustión se calcula con el volumen de cilindrada, aparentemente sería el mismo. Bueno, pues no es así. Por la cantidad de RPMs, la cantidad de ciclos dividido en el caso de motor de 4 tiempos, porque cada 2 vueltas le hace una inyección, o cada 2 vueltas le entra una cierta cantidad de aire. Acá no lo ves a la RPM como una velocidad, sino lo ves como una cantidad de pulsos. Número de RPM, y acá donde te aumenta o te disminuye la cantidad de volumen, se llama volumen desplazado, se llama eso, que te da en metro cúbico sobre segundo, te da, por ejemplo. ¿Está? Y además se lo multiplica por un rendimiento volumétrico, que eso lo tenés que sacar de un ensayo. A tal RPM tiene tal rendimiento volumétrico. ¿Ahí está? ¿Se entiende Claro. o no se entiende? No, no se entiende, pero bueno, supongo que es Es la por... cantidad, el volumen de cilindrada, suponete 1500 centímetros cúbicos, lo multiplicás por la cantidad de RPM que vos tenés. Entonces, en 3000 RPM tenés mucha más cantidad por unidad de tiempo de volumen ingresado. Porque ahí sí tenemos vueltas, o sea, ciclos de funcionamiento. En cambio, en la caldera es algo constante. ¿Está? Pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Este Dale. volumen de cilindrada es la cilindrada que vos conocés del motor. Estas son las RPM, que es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo, y este dividido 2 va, ¿por qué? Porque cada 2 vueltas, vos cada 2 vueltas metés aire al motor, por cada cilindro. ¿Sí? Por eso es que lo dividís por 2. Lo puedes multiplicar acá por 60 si lo querés sacar por segundo. Si no, esto te da por minutos. Y el rendimiento volumétrico tiene que ver con la cantidad real que entra, de acuerdo a la cantidad que podría haber entrado si el motor funcionaba muy despacito y el aire entra lentamente y llena totalmente la cámara de combustión. En realidad no entra toda la cantidad que uno quisiera, salvo que vos le metas un turbo al motor. Pero eso es otra historia. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Está entonces, hacete la idea que el volumen de cilindrada, que es superficie del cilindro, por la carrera que tiene el desplazamiento del pistón, por la cantidad de vueltas que tiene el motor. ¿Sí? Dividido 2 si es motor de 4 tiempos. Por ahí va la cosa. Después lo vamos a especificar un poquito más. Bueno, volviendo a esto. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, esto resulta que era para aire seco. Ya queda una sola corrección nomás y ya lo puse en rojo acá. ¿Sí? Para que ustedes vean que ya ahí terminamos y ahí termina el apunte. ¿Sí? Más allá, nos vamos a pasar un poquito de tiempo, no importa. Este M mínimo yo le afecto a todo el aire anterior, fíjense, aire teórico, que es lo que nosotros determinamos antes. El M mínimo que lo sacamos de la tabla esta de acuerdo a la leña o al carbón, al gas o lo que sea que estoy quemando. Por lo general es para combustibles pastosos o combustibles muy pesados. ¿Sí? Acá el gas le puse como comparación. Si es GNC, tiene un porcentaje importante, pues ya contiene dióxido, como le dije antes. La cuestión es que el análisis es el siguiente. Al aire teórico que determinamos antes, con las correcciones que tenía por temperatura, etcétera, le multiplicamos por el aire mínimo y a esto le multiplicamos por F, debido a la humedad del ambiente. ¿Qué es F? Un factor que se saca de una tabla como esta. Un factor que es 1.0 algo, que es el porcentaje extra que yo le tengo que dar debido a que toda esa masa de aire también tiene humedad, había sido. También tiene humedad. ¿Cómo hallo esa humedad? Voy al servicio meteorológico. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Oberá unos porcentajes de, qué sé yo, entre 60 y 70% humedad relativa. Acá salió cortado el gráfico, se lo voy a cambiar a este gráfico, o lo voy a correr más abajo. Estas curvas son de humedad relativa. ¿Sí? Y esta acá es la temperatura que tiene el aire, o sea que yo tengo 35%, por ejemplo,
esta curva creo que sería, esta acá es de 60% de humedad relativa. Si yo tengo 35 grados centígrados, voy acá y bajo. Y resulta que me da 1.045. Ese es el F. Entonces le multiplico por el M mínimo, le corrijo por temperatura y le corrijo por humedad y tengo el aire mínimo necesario para quemar ese combustible. Y ahí terminó el tema. Y ahora en adelante lo que quede aclarar lo vamos a hacer en la práctica. ¿Sí? Yo ahora le voy a corregir este gráfico porque se me corrió para arriba y lo tapó este cartel que está acá. Lo voy a correr un poco más abajo donde se ven los porcentajes de humedad relativa acá. ¿Escucharon hablar de la humedad relativa del aire? Que en algunos dice humedad 70%, cuando hay 90% está por llover. ¿Sí? Bueno, esa es la humedad promedio que hay en una zona específica. Por ejemplo, nosotros en Oberá tenemos 60% de promedio, en Iguazú es 70% de humedad relativa debido a la gran cantidad de agua que hay vaporizándose continuamente, ¿sí? Y así vamos en distintas partes. Y ahí determinamos esa corrección por humedad del aire. ¿Por qué? Porque ese volumen no va a tener solamente oxígeno y nitrógeno, sino que también va a tener vapor de agua en ella, que es la cantidad que se establece cuando yo doy el valor de humedad relativa. ¿Sí? Chicos, chicas, hasta acá llegamos hoy. Terminamos este tema de combustiones. La clase que viene, que es el lunes, vamos a desarrollar el práctico, ¿sí? Algunos ejercicios los vamos a hacer juntos, otros se los voy a plantear, y ahí van a tener que trabajar ustedes un poco más solos, ¿sí? Así ya podemos pasar al próximo tema, que creo que es caldera, si no me equivoco. Y ahí vamos a ver, o el tema que siga, y ya vamos a ir al próximo tema. ¿Sí? El próximo miércoles estaríamos arrancando con el próximo tema de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, no hay ningún problema, le dispondremos el tiempo que sea necesario. ¿Está hasta acá, chicos, chicas? ¿Alguna preguntita más? Profe, ¿será que le podemos consultar algo fuera de este tema? No, sí quiero decir, sí, no hay problema. Bueno, los demás, nos vemos, chicos. Chao, profe. Los que quieran consultar, se quedan. Los demás, nos vemos el lunes. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos el lunes, gracias. Muy bien. Profe, es con respecto a un tema de mecánica de los fluidos. Nosotros tenemos un trabajo que hacer Bien. y nos dan la problemática de que tenemos que bombear 10.000 litros por hora de agua hasta la planta industrial de una fuente natural de agua. Ajá. Tenemos 30 metros de desnivel y luego en total 300 metros desde la fuente de agua hasta la planta. Sí. Y mi duda era, nosotros... ¿Aclara algún codo, algún cambio de sección? No aclara nada. Prácticamente tenemos que seleccionar varias cosas por nuestra cuenta nomás. Yo agarré y preseleccioné una bomba. Ajá. Porque leí, porque tan solo con tener el caudal y hay acá en la planta industrial hay 6 metros un tanque de agua. Vos lo que podrías hacer es, viste, así escrito como tenés ahí, ¿sí? Sacar una fotito de la consigna más, porque ese es para todo el curso, ¿les dio? Sí. Solo para ustedes, no. Ah, bueno. Lo que ustedes tienen que hacer es pasarme la foto de la consigna y del dibujo. Entonces, en base a eso, yo le armo una explicación, porque eso tiene pérdidas. Nosotros lo que pudimos dar de mecánica de fluido lo hicimos. No, profe, no tiene faltó pérdida. Dice que el coso es ideal, ¿no es? La resistencia Es ideal. es ideal. Por eso, me tendrían que pasar la foto de la consigna más de eso. Me imagino que eso no es para hoy, ¿no? No, tenemos tiempo para el martes. Yo agarré y estuve leyendo. Entonces, sí. Y en una página encontré que para sacar el tema de la potencia de una bomba
uno tiene que sacar la altura manométrica y para eso se hace la altura geométrica más las pérdidas de carga. Eso es todo lo que vimos el año pasado de Bernoulli. Por eso te digo, pasame la consigna y yo en base a lo que vimos el año pasado le engancho una explicación coherente para que ustedes la entiendan. ¿Sí? Esta noche me pongo a trabajar un poquito en eso y les formo algún ejemplo, un esquema, como para que ustedes lo que hacen lo entiendan. ¿Sí? Ajá. Pasame la consigna, más por WhatsApp, no me pasame, más los dibujitos o el dibujito que les dio el profe. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hay que calcular? Entonces yo le armo algo y después les se lo doy en forma aplicada. Pueden tomar esa bomba y por qué de tanto HP y qué es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, profe. Bien. Bueno, chicos, pórtense bien. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. No, por favor. Nos vemos. Adiós.